¿Esta agüita será para mí o para los predicadores de toda la semana? Ahí nos la vamos repartiendo, ¿verdad? ¿Dónde se la dejo a Efra? Por aquí. Gracias, gracias. Feliz año, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite comenzar un año más. Los creyentes, pienso, debemos de estar alentados, animados, siempre, ¿verdad? Por las promesas del Señor, son las que nos alientan, nos respaldan. Sin embargo, sí aprovechamos cada año nuevo como para emocionalmente, ¿verdad? Darnos un empujoncito, como decimos coloquialmente, un aliento, ¿verdad? Extra, aunque bueno, no lo deberíamos necesitar. Pero bueno, lo aprovechamos y el año nuevo pinta, ¿verdad? Como para un empuje distinto, un nuevo aliento, empezar algo otra vez, insistir, ¿verdad? En algunas cuestiones buenas, benéficas, etcétera. Es una época bonita, gracias a Dios. Y el clima también es agradable, ¿verdad? El frío suele ser más, es el más preferido por la mayoría. Siempre gana el frío que el calor. Los que les agrada el calor no están de acuerdo, pero sí ya deben de aceptarlo. Hermanos, quisiera decirle a los pequeñitos que están aquí entre nosotros, tenemos todavía una pausa en educación cristiana. Creo que ya en marzo se reactiva. ¿Qué día de marzo? No, ya el siguiente, ¿verdad? El siguiente domingo. Miércoles no. El domingo, de paso, ¿verdad? Lo mencionamos. Siguiente domingo, mis hermanos, ya educación cristiana se reactiva y creo que también es una buena oportunidad para expresar una acción de gracias, ¿verdad? Gracias a Dios por educación cristiana. Gracias a Dios por ese cuerpo de maestros y el pastor que está al frente, el pastor Emanuel, que los coordina. Gracias a Dios por la labor, ¿verdad? Tremenda, detallada, bonita, insistente, constante que desarrollan. Y cuando hay pausas es cuando se valora, ¿verdad? No, siempre se valora, pero resalta mucho, ¿verdad? Cuando hay una pausa necesaria también, porque los maestros dicen que también requieren descansos, ¿verdad? Por ahí me enteré. También, ¿verdad? Son seres humanos, se desgastan y requieren descansar también. Entonces, bueno, por esa razón tenemos a pequeñitos aquí entre nosotros y bueno, es una bendición tenerlos aquí entre nosotros, pero como alguien por ahí dijo que estando en el auditorio, en la predicación, se dan tremendas aburridas, en especial cuando predica cualquiera. No, no es cierto. Cuando predicamos, porque el método de enseñanza es distinto, entonces los pequeñitos pues no están escuchando una enseñanza adecuada a su edad, ¿verdad? Ahí también la importancia de la educación cristiana, enseñanzas adecuadas, enseñanzas adaptadas a la edad de cada pequeñito, ¿verdad? En todo el desarrollo humano. Gracias a Dios por eso. Los pequeñitos que tengan de 2 a 5 o tal vez 6 años, de 2 a 5, de 2 a 6, para que no tengan que estar en su teléfono en el teléfono de los papás toda la enseñanza, que es una de las herramientas, ¿verdad? O si trajeron algo para colorear, pues también es otra de las herramientas. O como algunos también eligen el correr por los pasillos, es otra de las herramientas para entretener a los pequeñitos, ¿verdad? Mira, ve y háblale al diácono que está al frente y regresas. Y ahí viene el chamaquillo. Entonces, les quiero proponer una más. Van a recibir una hojita, mis hermanos de recepción están preparados con una hoja que está doblada a la mitad de manera horizontal. De esta forma tienen 4 caras. La hoja tiene 4 caras. Esta explicación es para los papás. Los pequeñitos que me estén escuchando, es para ustedes, pero los papás también les van a ayudar para comprender esto. La hoja está doblada de forma que tienen 4 caras. Van a recibir 3 crayolas de colores.
Yo voy a desarrollar la predicación, voy a desarrollar el tema y ustedes tienen una tarea importante durante la predicación. ¿Sabe cuál es la tarea? Primer paso. En mi introducción voy a mencionar algo sobre pues estas épocas, Navidad, fin de año, Año Nuevo. Entonces, la tarea para los pequeñitos es que dibujen algo relacionado con la Navidad, lo que gusten, solo en una cara. Y luego pasan a la cara 2 o a la siguiente página y en mi tema, en el primer punto vamos a hablar de la historia de Pedro que se desarrolla en Hechos capítulo 9 y vamos a hacer un ejercicio, los adultos, de qué hizo Pedro. Entonces los pequeñitos tienen que dibujar a Pedro, como se lo imaginen, ayudando a otras personas. Y la última parte vamos a analizar qué hizo Dios a través de Pedro. Entonces los niños tienen la tarea en la tercera cara de la hoja de dibujar un milagro de Dios como ellos se lo imaginen. ¿Está bien? Y va a ser muy interesante ver esos dibujitos, ¿verdad? Al final. Ojalá nos los compartan. ¿Está clara la instrucción para los pequeñitos? ¿Sí? Bueno, levante su mano, por favor. Si la manita no alcanza a rebasar la cabeza del que está al frente, ayúdele el papá. Levántele su mano y van a recibir esta hojita y 3 crayolas, por favor. Vamos a repartirnos en todo el auditorio. Gracias, mis hermanos de recepción. Levante su mano los pequeñitos de 2 a 5, a 6. Si alguien de 7 quiere una, también, no pasa nada. Es más, hasta de 8, ¿verdad? Todavía entra. Ya no son tan pequeñitos, pero también les gusta dibujar. Entonces, de 2 a 8, de 2 a 7. ¿Quién más? Por acá. Acá hay un jovenazo que levanta la mano. Ahí va nuestra hermanita Nora. Lunita todavía no, ¿verdad? Unas semanitas tiene. Ahí estamos. ¿Listo? Gracias. ¿De este lado? ¿Ya todos? Bueno, muchas gracias, mis hermanos. Y así comenzamos. Gracias en cabina, también por la presentación. Quiero compartir, mis hermanos, con ustedes un tema que le puse por título: las grandes bendiciones comienzan con pequeñas acciones. ¿Me acompaña para leer el título de nuestro estudio en esta mañana, por favor? Dice: las grandes bendiciones comienzan con pequeñas acciones. Hay algo interesante, hermanos, referente a esto, que quiero mencionarles y usar de introducción. Estamos muy acostumbrados, no sé si en todos los países, pero estamos muy acostumbrados en nuestro país, en México, a que cuando comienza el año, pues empezamos a motivarnos, a alentarnos para hacer propósitos, ¿verdad? Y se llaman los famosos propósitos de Año Nuevo. No voy a predicar de propósitos de Año Nuevo, aunque sí les quiero proponer un solo propósito. ¿Qué le parece? En lugar de tantos propósitos que ni se cumplen, uno. Uno que sí vamos a cumplir con la ayuda de Dios. Se suele escuchar en estas fechas que por ahí algunos se hacen el propósito de ahora sí entrar a un deporte, a un gimnasio, hacer ejercicio. Y bueno, es un propósito, ¿verdad? También aprender un oficio. Se instruyen, ven en línea, hasta se inscriben tal vez en alguna escuela, toman algún curso para aprender un oficio, resueltos para conseguirlo, ¿verdad? En Año Nuevo es una oportunidad, como decíamos, ¿no? Hay un aliento especial. Aprender un oficio, aprender otro idioma. También llama la atención otro idioma y investigan también, pagan algún curso, se compran algún libro en línea o físicamente, no lo sé. Dejar un vicio, esto es muy común. El que fumaba decide: ya no voy a fumar, pero el 1 de enero. Y entonces le da rienda suelta, ¿verdad? Todo diciembre. O ya no voy a beber,
ya no voy a beber alcohol el 1 de enero. Y es muy común, es un propósito de año nuevo. Lamentablemente, por ahí de febrero, marzo, todos estos ya no figuran, ¿verdad? Ya no están en la mente de casi nadie, lamentablemente. Bajar de peso, ahora sí, viene enero, ya le dimos rienda suelta en Navidad, en fin de año, me di mis permisitos o permisotes, pero en enero, todo va a cambiar en enero. De manera que al 1 de enero le damos un toque mágico, un toque místico y todo queremos que pase, ¿verdad? El 1 de enero. Pero bueno, son propósitos de año nuevo, buenos deseos, anhelos que están ahí en nuestro corazón, aparentemente. Ahorrar, ahora sí me voy a determinar a ahorrar, basta de estar gastando cafés en Starbucks, ya voy a ahorrar y bueno, se intenta. Viajar, ahora sí voy a conocer el mundo, voy a viajar. Y el ahorro del punto 6 lo voy a usar, ¿verdad? Para viajar. y el idioma que aprendí del punto 3 lo voy a usar, ¿verdad? y ahí todo concuerda, todo se hila. Leer más libros. Bueno, también es otro propósito, ¿no? Puse los más comunes. Lo interesante de todo esto, mis hermanos, le puse este título, propósitos de año nuevo más comunes, ¿en dónde? En el mundo. A veces algunas de estas cosas también los creyentes de pronto las anhelamos. No es que esté mal, no son un pecado, por supuesto. Decidir hacer ejercicio, aprender un oficio, por supuesto que no son malos propósitos. Sin embargo, como creyentes conocemos los propósitos espirituales, ¿verdad? Y pensamos un poquito más allá en la salvación de nuestros familiares, en que el Señor moldee nuestro carácter, en soltar malos hábitos, en determinarme una vida santa y consagrada, etcétera. Tienen un toque distinto, ¿verdad? Espiritual, bíblico. Sin embargo, esos propósitos espirituales, entre comillas, bíblicos, y estos, que son muy comunes en el mundo, pues lamentablemente en su mayoría terminan igual. Febrero o marzo terminan olvidándose, a pesar de que en la lista de propósitos nuestra están cosas más bonitas, ¿verdad? Leer la Biblia, ahora sí, completa de principio a fin. Yo espero que ese propósito sea de los nuevos creyentes, ¿verdad? Pero de los de ya algunos años, más bien el propósito debería ser leer nuevamente la Biblia, otra vez este año. Avanzar en mi vida espiritual, en mi carácter, soltar cosas que debo soltar, afianzarme y aferrarme a cosas que me debo aferrar, etcétera. Sin embargo, por ahí de febrero o marzo, o en algunos casos a finales de enero, ya esto se olvidó. Es muy interesante, hermanos, sí que si los propósitos de año nuevo no se cumplen en la gran mayoría, habrá casos donde sí se desarrollen, sí se alcancen, y gracias a Dios por esa disciplina. Pero si en su mayoría no funcionan, la pregunta para reflexionar en esta mañana sería: ¿por qué se siguen promoviendo? Y más allá, ¿por qué se siguen promoviendo sin reflexionar en la causa que me llevó a olvidarlos? ¿Por qué se siguen promoviendo sin reflexionar en la causa que me llevó a olvidarlos y sin hacer cambios necesarios para que ahora sí los logre? Un problema o una razón por las que se olvidan estos propósitos, los propósitos espirituales o los más comunes, es porque, entre otras cosas, entre otras razones, solo quiero proponerles esta, fundamental me parece, es porque creo que nuestra naturaleza, a nosotros nos gusta como seres humanos, pues la idea del avance. El avance siempre será bien recibido, siempre hablaremos bien de un avance, de las bendiciones, de cambios benéficos, aunque sean drásticos, pero siempre estaremos de acuerdo. Logros en nuestra vida siempre serán aceptados, aplaudidos, siempre hablaremos bien de las bendiciones, de los beneficios, de los avances. Sin embargo, los detalles detrás de las bendiciones, de los beneficios, de los logros,
Esas cosas pequeñas que requieren constancia, disciplina, insistencia, no nos agradan tanto. Y tal vez ahí radica el problema fundamental. Tal vez esta es una de las razones fundamentales por las que los propósitos famosos de Año Nuevo, déjeme expresarlo así, pues no han servido para nada. Sería interesante, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estaríamos en perfectas condiciones físicas si hace 15 años hubiéramos hecho esto con disciplina? ¿Cuántos oficios habríamos el día de hoy? ¿Cuántos idiomas habríamos? Etcétera. Sin embargo, no sucede así. Les propongo que en esta mañana meditemos en esto. El menosprecio a las cosas pequeñas. El menosprecio a las cosas pequeñas que demandan persistencia, insistencia, disciplina, permanencia, que desafían nuestro carácter, que desafían nuestra disciplina y nuestra determinación. Y entre otras cosas, desafían nuestra palabra también. Porque ¿sabía usted que hacer propósitos de Año Nuevo y hasta compartirlos para que por ahí de febrero o marzo ya no estén, ahí iba nuestra palabra? Nuestra palabra estaba empeñada. Y el no cumplirlos, pues significa un tremendo menosprecio a mi propia palabra. Y en este mundo la palabra de una persona ya no vale mucho. Y eso es triste. Eso es lamentable. No debería ser así entre nosotros. Los detalles entonces que requieren disciplina. ¿Todo bien, verdad, en la presentación? Ahí está. Por acá hizo cosas raras la pantalla. Me gusta la idea entonces de aprender un idioma, de cambiar muchas cosas, pero cuando veo que hay que estudiar reglas, gramática, memorizar palabras, artículos, etcétera, ya no es lo mismo. Me agrada la idea de hacer ejercicio, de bajar de peso, de ahorrar, pero cuando veo que necesito levantarme temprano y el sueño cada vez es más pesado y el desgaste físico es más fuerte, cuando tengo ahí delante de mí el postre más rico que me pueden ofrecer, entonces la decisión o la determinación que tomé se diluye. Lo mismo con todas las decisiones aparentes que tomé. Para este año, mis hermanos, les propongo un solo propósito. Un propósito de año nuevo, uno que con la ayuda de Dios podamos cumplir. Y el propósito que les recomiendo es no menospreciar los detalles este año. No menospreciar, mis queridos hermanos, las cosas pequeñas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, vemos al apóstol Pedro haciendo precisamente eso, concentrado en detalles y en cosas tan pequeñas que cualquiera de nosotros, habiendo dicho lo anterior, podríamos llegar a menospreciar y podríamos llegar a considerar como eso, como algo pequeño y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, algo insignificante, algo sin importancia. El propósito entonces que les recomiendo y que propongo en esta mañana para este nuevo 2026, este año nuevo, es que nos propongamos no menospreciar las cosas pequeñas, no menospreciar los detalles que nos pueden llevar a grandes bendiciones. Por eso el título, las grandes bendiciones comienzan con pequeñas acciones. Vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 9, el libro de Hechos, capítulo 9, y veamos el ejemplo que nos da este apóstol, el apóstol Pedro. En Hechos capítulo 9 vemos a Pedro concentrado en cosas pequeñas, acciones sencillas, pero también vamos a ver en este capítulo la mano de Dios obrando milagros, ayudando y sanando a muchos, usando las pequeñas acciones de Pedro. Vamos a leer Hechos capítulo 9 y ahí los pequeñitos para este punto ya debieron de haber hecho
algo relacionado con la Navidad, ¿verdad? Levante su mano el papá del pequeñito que ya lo logró. Primer tarea. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, los demás, anímenlos, porque ya vamos a entrar a la segunda tarea. Segundo ejercicio. Los adultos vamos a estudiar Hechos capítulo 9 y los pequeñitos, y los adultos vamos a enlistar lo que Pedro hizo. Eso es todo, es un ejercicio sencillo. Vamos a enlistar lo que Pedro hizo y luego lo que Dios hizo. Las acciones de Pedro y las acciones de Dios en el pasaje de Hechos capítulo 9. Y los pequeñitos, en la siguiente página, van a dibujar Pedro ayudando a la gente. ¿Ok? Muchas gracias. Formemos grupos de 5, hermanos. Formemos grupos de 5 personas. Hagamos esta lectura y respondamos estas 2 preguntas sencillas. La pregunta 1 es, ¿qué acciones realizó Pedro? Y la pregunta 2, ¿qué acciones realizó Dios? Sencillo el ejercicio. Adelante, por favor. Grupos de 5.
Hermano, solo para orientación, levante su mano el grupo que haya terminado ya las acciones de Pedro, por favor. Gracias. ¿Alguien ya terminó las acciones de Dios? ¿También? Ok. 2 minutitos más y terminamos. Gracias. ¿Dónde? ¿Atrás?
y George aquí. Ok, tú de este lado. Tú en la parte de abajo. Ya vente. ¿Solo tenemos 2 micros? ¿Sí, verdad? En cabina, Oscar, ¿tendremos un tercer micro inalámbrico? Entonces, si quiere usted en persona, George, de este lado, y Santos va a correr allá arriba. Aquí va a quedar George. No, tú arriba. Y George, aquí abajo, por favor, la mitad. Bueno. Gracias, hermanos. Se está poniendo bueno, ¿verdad? Allí el estudio. No se muevan de su lugar, ¿eh? Así quédense en los círculos. Quédense ahí un ratito en los círculos que ya formamos. Ahorita vamos a regresar a nuestro lugar, pero antes de que se deshagan los círculos, quisiera escuchar uno o dos que nos compartan qué acciones de Pedro encontraron. Vamos a comenzar de mi lado izquierdo, después uno del fondo y luego de mi lado derecho. Vaya decidiendo el grupo quién va a ser el vocero, el heraldo. A ver, de este lado, levante la mano el grupo que nos quiera compartir 2 o máximo 3 acciones que realizó Pedro. Por favor, yo encontré 7. A ver por ahí, Tony. Pongamos atención, hermanos. Sí, Tony. Buenos días, hermanos. De las acciones que realizó Pedro, pues ahí menciona la escritura que visitaba a todos, ¿verdad? Visitaba a los hermanos. Ahí está una. Y también estuvo dispuesto a atender las necesidades de los hermanos cuando lo llamaban, ¿verdad? Para Eso, que en atendiera al enfermo y también en Jope. 2. ¿Qué otras acciones más específicas? Pues que dice que cuando el Señor puso en su corazón sanar a esta mujer, se arrodilló y oró. Ahí está otra ¿Sí? acción, ¿verdad? Oró. Continúa. Muchas gracias, Tony. Excelente. De allá arriba, aprovechando que el micro está de este lado, gracias, Santos. ¿Alguien de este lado que se anime? Que nos comparta 2 acciones más y luego bajamos a esta parte de mi derecha. ¿Ahí está? Bueno. ¿Pero es voluntario o tú lo estás presionando? No, ¿verdad? Adelante, mi hermano. Bueno, realmente lo que estábamos leyendo es que Pedro ¿Qué hizo? pues estuvo visitando Visitó. ¿Qué otra acción? pues sí, y predicó la palabra y muchos se convirtieron porque el Señor reforzó la predicación con los milagros que a través de Pedro el Señor. Entonces, también ahí a través de Pedro, el Señor obró, ¿verdad? Un milagro. Ahí ya nos adelantó uno de la siguiente. Gracias, hermanos. Sí, dice que muchos se convirtieron. Ok, muy bien. ¿Pero eso quién lo hizo? ¿Pedro o Dios? Ese fue el Señor, ¿verdad? A ver, de este lado. Sí, adelante. Sí, hermano, buenos días. Primeramente, en el primer versículo, fue que sanó al paralítico Eneas cuando él hacía 8 años que estaba enfermo. Entonces le dijo, levántate y tiende, ¿no? Tiende tu cama. Y lo hizo. Bueno, Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Ahí está otra Simón. acción, ¿verdad? Se No, quedó muchos días. Ajá. lo marca con un cierto Simón, ¿no? No especifica bien qué Simón, pero bueno, un cierto Simón. Y bueno, algo también muy pues impactante, ¿no? Aquí cuando Pedro resucitó a Tabita, ¿no? Que le dijo a todos que se salieran del cuarto, se arrodilló y bueno, pues oró a Dios y Oró al y Señor, ¿verdad? oró al Ok. Señor y ya, bueno, y resucitó. Ok, excelente, gracias, hermano. ¿Alguien más de este lado?
Que se anime. Se están ya combinando las acciones de Dios y las de Pedro. No pasa nada. ¿Una más? Sí, adelante, hermanita. Que Dios usó a Pedro en todas las acciones, él obedeció, se dejó llevar por el Espíritu Santo y el quien hizo los milagros fue Cristo, fue Dios. Fue Dios. Entonces, de las acciones de Dios es que obró un milagro en Eneas y otro milagro. ¿En quién? En Tabita. En Tabita, ¿verdad? La resucitó. Perfecto. Muy bien. Excelente. Gracias, hermanos. Regresemos a nuestro lugar, por favor. Gracias por su participación. Yo tuve un poquito más de tiempo para estudiar el pasaje y bueno, les comparto aquí 7 acciones que yo alcanzo a ver. Qué buena la aclaración que se hace, ¿verdad? De quien obró los milagros fue Dios a través de Pedro, ¿verdad? Entonces, solo a manera de repaso, bueno, en Hechos capítulo 9, vamos a ubicarnos ahí, Hechos capítulo 9, vamos a hacer una lectura más y nos va a ir quedando mucho más claro. Dice así el pasaje, Hechos capítulo 9, versículo 32 en adelante. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida, un pueblo pequeño, es lo más probable, y cuando dice que visitó a los santos, se refiere a los creyentes, ¿verdad? A los creyentes en Cristo. Versículo 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, 2 pueblos, Lida y Sarón, muy importante esto, los cuales se convirtieron al Señor. Qué tremendo. Versículo 36, había entonces en Jope, otro pueblo, una discípula, dice, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Tabita está en arameo, Dorcas está en griego y en español sería Gacela. La traducción es Gacela. El nombre de esta mujer significaba Gacela. Una de las muestras, ¿verdad?, de que los nombres no siempre tenían un significado con el carácter o la persona, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. El nombre no tiene nada místico, no tiene nada mágico. Simplemente son nombres. A veces el Señor hacía que coincidiera con algún rasgo de carácter, pero no es una regla, no es una ley, no es algo que Dios haya determinado que siempre sería así. En este caso, esta mujer, entradita ya en edad, se llamaba Tabita, en arameo, en griego, ¿cómo se llama? Hablando de los propósitos, ¿verdad? De aprender otro idioma. Vamos a aprender 2 palabras, una en arameo y otra en griego. En griego, ¿cómo se dice? Dorcas, y en español, Gacela. Así se llamaba esta hermana. Y dice que esta abundaba en buenas obras y en limosnas. Limosnas que hacía. La palabra de donde se traduce limosnas, el término griego, también se puede traducir como compasión, benevolencia o misericordia. La Biblia en la traducción literal o transliterada también lo expresa dádivas de misericordia. Lo menciono porque esta mujer, de ella se resalta el carácter. Y su nombre interesante, Gacela, pero aparte de tener un nombre interesante, esta mujer abundaba en dádivas de misericordia, es decir, era muy bondadosa, era muy generosa. Y si notan, las viudas después hacen mención de esto. Es probable que la quisieran mucho, era muy amable, muy cariñosa esta hermana. Dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, una tradición, una costumbre que se hacía, la pusieron en una sala. Y como Lida, este pueblo, estaba cerca de Jope, los discípulos
Oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. ¿Y cuál era el ruego? No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, a Pedro. Ahí estaba el cuerpo de Tabita, donde le rodearon todas las viudas, un buen grupo de viudas, amigas de Tabita. ¿Y qué dice que hacían estas mujeres? Lloraban, llorando, y aparte mostrando las túnicas a Pedro seguramente, y los vestidos que Dorcas, que Tabita hacía cuando estaba con ellas. No sé si las vendía, no sé si las regalaba, pero esta mujer se caracterizó por hacer vestidos, por hacer, ¿qué más dice? Túnicas dice, ¿verdad? Y las viudas las tenían, y seguramente hablaban del bordado que había hecho Dorcas, ¿verdad? Y decían tal vez, como en nuestros días, ¿no? Mira, esto lo hacía a mano. A mí me regaló esto en mi cumpleaños. Mira, me dijo que le tomó 1 año. Y ahí tal vez bordaba los nombres de las personas, bordaba tal vez escenas bíblicas porque era creyente. Ponía flores, seguramente la decoraba, colores diversos, y era generosa. Probablemente regalaba todas estas cosas, de manera que las viudas recordaban a Tabita, esta mujer generosa, con mucho cariño. Y había un dolor evidente en ellas. Dice entonces, versículo 38, y como dice en el 40, ¿verdad? Entonces, sacando a todos, Pedro, me lo imagino entendiendo el cuadro, entendiendo la situación, sacó a todos de esa sala. Pedro se puso de rodillas y oró a Dios. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó y después dice, entonces, llamando a los santos, o sea, a los creyentes y a las viudas, la presentó viva a Tabita. ¿Qué dice el 42, hermanos? Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron. En esta ocasión no hubo una predicación, pero ¿qué hubo? Un testimonio de un milagro que Dios acababa de obrar, y Pedro aprovechó la oportunidad y mostró a una mujer bien conocida en estos pueblos, por lo menos Lida, Jope, Sarón, conocida por su generosidad, por su amabilidad, por su cariño, y la presenta viva, porque ya todos habían ido a expresar tal vez sus condolencias a la familia y habían presenciado pues que el cuerpo estaba allí, que había fallecido. Y ese testimonio fue tremendo porque había el Señor obrado un milagro, y concluye la Biblia que muchos creyeron en Pedro, dice, en el Señor. No sé si hubo una pequeña meditación, tal vez hubo una sencilla aplicación de lo ocurrido. Tal vez Pedro expresó unas palabras breves diciendo: mis queridos hermanos y amigos aquí presentes, esto que acaba de ocurrir es un milagro, pero no obrado por mí, sino por el Señor Jesucristo. Dios mismo acaba de levantar a Tabita y la resucitó. Y todos alababan a Dios. ¿Se imaginan esa escena? Y dice el 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Y esto ya nos relaciona con Cornelio, ¿verdad? En Hechos capítulo 10, después lo estudiaremos. Yo veo 7 acciones de Pedro. 7 acciones sencillas, mis queridos hermanos. ¿Recuerdan el propósito de Año Nuevo? Este 2026. Agregue otros más, pero este es fundamental. Les recomiendo que no olvide este. ¿Cuál fue? No menospreciar las cosas pequeñas. No menospreciar las acciones pequeñas. Primera acción que realizó Pedro, dice que visitó a todos, versículo 32. Visitó a todos, debemos entender creyentes, a todos los creyentes. Si nos ubicamos en el contexto de Hechos capítulo 9, bueno, entonces podemos recordar que en este mismo capítulo el Señor acaba de llamar a Pablo, camino a Damasco, ¿recuerdan? Pero también en Hechos capítulo 2 se narra la predicación tremenda de Pedro. Ahí sí, fue una predicación. ¿Y cuántos se convirtieron? Más de 3,000 personas. ¿Cómo se llamaba ese día? ¿Cómo se llamó ese día? El día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió
y la gente que estaba ahí empezó a hablar diferentes idiomas. En día de Pentecostés, 16 nacionalidades por lo menos que se mencionan en Hechos 2, 16 nacionalidades estaban ahí presentes. Podemos entender que el evangelio se predicó en ese día en 16 idiomas distintos. Fue un milagro que el Señor obró. El Espíritu Santo descendió sobre ellos por primera vez. No fue la única, pero sí la primera ocasión donde el Espíritu Santo desciende y la iglesia empieza a establecerse. En Hechos capítulo 6 también se narra la elección de los diáconos. De manera que la iglesia ya estaba, por decirlo así, ya afianzada y avanzando. Se dice, ¿verdad?, en los libros de doctrina que el comienzo de la iglesia, después de Cristo, en la dispensación de la gracia, se ubica bíblicamente entre Mateo 16, la confesión de Pedro al Señor, y Hechos 2. Así que la iglesia, como la conocemos hoy, la iglesia local, la iglesia del Señor, ya estaba establecida. Imaginemos que ya pasaron meses o tal vez algunos años, la iglesia va avanzando, ya se asentó, empiezan a abrirse nuevas obras, nuevos discípulos el Señor levanta, empieza la predicación, empieza la persecución, entra en escena Pablo, el Señor lo detiene y lo convierte. En ese momento es cuando Pedro tuvo la oportunidad, dígame si usted piensa lo mismo, de relajarse un poco. Es un momento, el contexto histórico me da a mí para pensar esto, que era un momento tal vez en el que Pedro podría relajarse. Ya se estableció Jerusalén, a ver si no lo estoy confundiendo, ¿verdad? Jerusalén, Antioquía, ya iba avanzando, ya se estaba predicando en diferentes lugares, ya había creyentes en Jope. Era una oportunidad entonces como para relajarse un poco y Pedro, que observara todo eso, la obra de Dios, y decir ya los discípulos, los apóstoles estamos repartidos, hasta se oye que el Señor por ahí llamó a otro llamado Pablo y que está predicando también, y él se pudo relajar, sin embargo no lo hizo. Y Pedro mantiene un ritmo de trabajo similar al que venía haciendo. Y estas labores sencillas, hermanos, Pedro las sigue haciendo. ¿Por qué siguió visitando si las cosas iban bien? Porque no podía relajarse en cosas pequeñas. Dice que ayudó a Eneas. ¿Por qué no le encargó a otro apóstol o a otro discípulo? ¿Por qué no regañó a la congregación y les dijo, porque ¿a poco todavía me necesitan? O sea, ¿no pueden hacer esto ustedes? ¿Se lo imaginan así? Tal vez si fuera uno sí, ¿verdad? Pero Pedro nos da un ejemplo muy bonito. Ayudó a Eneas en el versículo 34. Dios obró un milagro en este hombre que tenía ya 8 años postrado. También atendió la petición de ayuda en Jope, un pueblo cercano. Y fue, tal vez sin saber a qué iba, sin saber lo que el Señor iba a obrar, pero él fue dispuesto para ayudar. Ahí está la acción pequeña, dispuesto para ayudar. No negado a ayudar, no harto de ayudar, no cansado de ayudar, sino que seguía dispuesto. Oró al Señor, dice el versículo 40, antes de que el Señor obrara el milagro de resucitar a Tabita, Pedro, dependió de Dios. Y dice que oró a él y después de orar a Dios volteó hacia el cuerpo. ¿Lo notaron eso? Dice que giró, ¿cómo dice? Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro dice, de rodillas y oró. Y dice, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. ¿Pero qué hizo primero? Oró a Dios. Una acción sencilla, mis queridos hermanos, que yo anhelo, yo espero que ustedes y yo no menospreciemos en este 2026. Que no dejemos de orar considerando que es una práctica religiosa, y sí, puede llegar a ser religiosa si lo hacemos irreflexivamente, si lo hacemos mecánicamente, si lo hacemos sin analizar bien lo que decimos. Pero que no lo menospreciemos porque es una práctica mandada por Dios en las Escrituras y aporta a nuestra comunión con Dios. No es el fin de la comunión con Dios, de la relación con Dios. La oración no es el fin, sino que es un medio para que mi relación con Dios se establezca, se fortalezca.
es uno de los medios. ¿Otro medio cuál es? La lectura de las Escrituras. No es un fin. Si fuera un fin, la primera vez que leí este libro, entonces ya debo de cerrarlo, pero no es un fin, es un medio. Ayudó a Tabita, hizo lo que pudo. Él tuvo fe en Dios, le dijo a Tabita, el Señor Jesucristo, no, ese no fue el caso, ¿verdad? A Eneas le dijo, el Señor Jesucristo te sana, y a Tabita solo le dijo, levántate. ¡Qué tremenda fe! Esa era su parte. La parte de Pedro era tener fe en Dios. Tener fe en que aquel que le acababa de orar es el Dios Todopoderoso. De manera que lo que restaba era simplemente girar, dirigirse hacia Tabita y decirle, levántate. ¿Complicado? Expresar la palabra, levántate, sencillo. La parte de Dios es la milagrosa. La acción de Dios fue milagrosa. Pero quiero resaltar que la acción de Pedro es sencilla. Como la acción que Dios espera de ti y de mí es sencilla. No nos agobiemos, hermanos. Pongamos los pies sobre la tierra. Permíteme hablarte así. Y también es para mí. Pongamos los pies sobre la tierra. Dejemos de ver el cristianismo como algo agobiante, como una carga insoportable. En realidad Dios espera de nosotros acciones sencillas, como visitar, orar, tener fe, ayudar a otros, atender a peticiones de ayuda. Son cosas sencillas. Pedro no obró el milagro. Pedro solo oró a Dios y le dijo a Tabita, levántate. Y Dios la resucitó. También dice que convocó a santos y a viudas. Muy compleja la labor, convocar a santos y a viudas. Le dijo a las hermanas, háblenle por favor a su familia. ¿Se imaginan eso? Tabita dentro de la habitación. Pedro sale y le dice a las viudas que estaban ahí, llamen a las demás y inviten a sus vecinos, quiero mostrarles algo. Dios acaba de obrar un milagro. ¿Se imaginan? Y estas mujeres con todas las túnicas y las cosas que Tabita hacía se sorprendieron y tal vez entre ellas empezaron a decir, ¿qué querrá decir Pedro? ¿Cómo que obró un milagro Dios? Inmediatamente fueron por vecinos, fueron por amigos, por familiares. Pero la labor de Pedro fue sencilla. Simplemente las convocó. Y por último, dice que se quedó muchos días. Decidió quedarse. ¿Para qué? Pues la lógica nos ayuda a poder deducir, ¿verdad? ¿Qué habrá hecho Pedro en esos días? Ayudarlos, predicarles, instruirlos. Tal vez Dios obró más milagros, no lo sé. Afianzarles, establecerlos. Seguía haciendo cosas sencillas. Pero Dios obraba milagros a través de la sencillez de sus acciones. Por otro lado, Dios hizo cosas tremendas. A través de las acciones sencillas de Pedro, yo encuentro en el versículo 34 que Dios sanó a un paralítico que tenía 8 años ya postrado. No sé qué era, no sé qué situación tenía, física, médica, pero Dios lo sanó. Y se levantó y hasta, dice la frase, hizo su cama. Por acá un hermano dijo, tendió su cama. Esa es la versión mexicana, ¿verdad? Y es correcto. Hizo su cama, tendió su cama. ¿Se imagina? Si nosotros después de lastimarnos o después de alguna operación y queremos tender la cama, ¿y cómo le hacemos? Y algunos ni eso, ¿verdad? Algunos que les dicen que tienda la cama, mujer, ayúdame a tender la cama. No podemos, pero este hombre recién restaurado, recién sanado, pudo tender su cama. También dice en el versículo 35 que Dios salvó a todos los que habitaban en Lida y Sarón. ¿Lo notaron? Versículo 35. Dice al final, los cuales se convirtieron al Señor. Dice el 35, y le enviaron y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. ¿Los cuales? ¿Cuáles son los cuales? Todos los que habitaban en Lida, los cuales se convirtieron al Señor. Eso es un milagro. No dice cuántas personas había en estos pueblos, seguramente eran pueblos pequeños, pero si dice que todos, eran todos. No sé si eran cientos o miles, pero 2 pueblos completos se convirtieron al Señor. Eso es un milagro de Dios. También en el 40 resucitó a Tabita y en el 42 dice que salvó a muchos, versículo 42.
Dice que esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron al Señor. Con el testimonio de Pedro de que Dios había resucitado a Tabita. Dice que muchos ahora en Jope. Entonces, Lida, Jope, Sarón, creyeron al Señor. 3 pueblos completos, 3 pueblos, 3 comunidades creyeron al Señor. Dios obrando milagros tremendos a través de pequeñas acciones que Pedro realizó. Quisiera compartir con ustedes, hermanos, algunas acciones sencillas que Dios espera el día de hoy, pero ahora de nosotros. El Señor no está esperando grandes labores y grandes acciones, no está esperando que hagamos actividades donde convoquemos a miles, porque como dijimos al principio, tal vez eso es lo que nos llama, pero a veces es nuestra carne y le damos un tinte espiritual, pero no es lo que Dios está esperando. Que convirtamos a miles, que hagamos algo en la ciudad y que miles lleguen y se conviertan, y qué bendición que un día suceda eso. Pero la verdad es que esas cuestiones Dios las va a hacer. No debería a nosotros preocuparnos ni el número ni los eventos grandes, sino las acciones pequeñas. Y Dios decidirá obrar acciones mayores. Número 1, Primera de Pedro, capítulo 4. Les quiero compartir solamente 6 acciones sencillas que el Señor espera de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1. Dios, mis queridos hermanos, sigue siendo el mismo y anhelando. Dios sigue anhelando salvar a muchos, ayudar a muchos frente a nosotros y a través de nosotros. ¿Sabía usted eso? Dios quiere seguir obrando milagros, ayudando y sanando a muchos delante de nosotros y a través de nosotros. No cometamos el mismo error que cometemos con los propósitos de Año Nuevo. Considerar como cosa pequeña, como acciones insignificantes, las labores que Dios espera de nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es una enseñanza bíblica. Esto de hecho es un atributo de Dios y a este atributo se le llama inmutabilidad. Dios es inmutable. En otras palabras, más sencillas, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor no es cambiante, no es inestable. Nosotros solemos ser así, volubles, inestables, cambiantes, pero con la ayuda de Dios. Y si no menospreciamos, si decidimos no menospreciar o ya no menospreciar las cosas pequeñas que Él nos ha delegado, que Él espera que hagamos, Él responderá igual, como lo hizo en el caso de Pedro. Recordemos entonces algunas cosas que Él espera de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículos 9 al 11. Cuestiones sencillas. Mire, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Me acompañan a leerlo? 9 al 11. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio. Hospedaos los unos a los otros, y luego dice que cada uno según el don que ha recibido, ya sea el de servicio, el de misericordia, el don de dar, el don de fe, el don de predicación, etcétera. Dice, ministrelo a otros. ¿Será complicado ministrar el don que Dios nos ha dado o los dones que Dios nos ha dado, ministrarlos a otros? ¿Usarlos para que sean de bendición a otros?
Es complicado cuando no lo hemos decidido. Es complicado cuando creemos que son mis dones y son para beneficio de mí y de mi familia. Entonces es complicado. Entonces resulta complicado. Cuando el egoísmo que a veces decide por mí, empieza a opinar. Pero no es complicado. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Qué interesante. El término de hospedar en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, va mucho más allá que el simple recibir a alguien en casa y permitir que pase la noche ahí. Va más allá. En Génesis se narra un encuentro que hubo de Abraham y recibió, al parecer fue una cristofanía, después una teofanía y después una manifestación de ángeles del Señor. Sin embargo, lo que se resalta ahí es la definición de ser hospedador. Y solamente es una mención, no vamos a ir ahí al texto, pero cuando dice que Abraham observó a 3 varones a lo lejos, que esos varones estaban entrando en un terreno que le pertenecía a Abraham, Abraham echó mano de su cultura, que apenas estaba armando, pero echó mano de lo que él sabía, porque él, recordemos que venía de Ur, de los caldeos, pero echando mano de lo que él sabía, cuando vio que estos 3 varones entraron a una zona que le pertenecía, en ese momento se sintió responsable de ellos. ¿Y sabe qué hizo? No representaban ni a lo lejos una amenaza. ¿Sabe qué hizo? Adelantó el camino para que ellos lo saludaran, no hasta que ellos llegaran al punto donde Abraham se encontraba, sino que les acortó el trecho y se encontró en un punto medio. Eso es parte de ser hospedador. Les ahorró un poquito la caminata y a partir de ahí, de un punto medio, caminaron el resto juntos. Eso es interesante. Y cuando llegó, inmediatamente les invitó a quedarse. Entrando en su tienda, les ungió con aceite, lavó sus pies, les porfió, es la palabra y la definición o el significado de porfiar significa, o dice el diccionario, es insistencia con vehemencia, rogar con vehemencia. Qué interesante. Eso se parece mucho a nuestra cultura mexicana. Es el clásico insistir que se quede a comer el que te está visitando. ¿Les ha pasado? ¿O ya esa cultura ya quedó muy atrás? Espero que no. Es parte de nosotros. Es parte de ser hospedadores. Y tal vez no una comida, pero sí cafecito y pan, cafecito y galletas. Galletas sin gluten, pan sin azúcar, hablando de la dieta. Pero, ¿me explico? Eso era parte de ser hospedadores. Y después ellos dijeron, no, tenemos un camino que seguir, así que te agradecemos. Y él volvió a insistir. Por eso la palabra porfió habla de insistir, de un ruego, de una insistencia constante. Y cuando ya terminaron, entonces les dijo, quédense esta noche. Y si hubieran aceptado, al siguiente día, ¿qué cree? Les iba a insistir, quédense otra noche. Y así por 3 o 4 días. Interesante, ¿verdad? Pues eso es lo que significa bíblicamente el ser hospedador. En el Nuevo Testamento el Señor nos dice hospedaos los unos a los otros. Y más de uno de estar diciendo, ay caray, pues me va a salir caro. Pero no se trata de gastar cosas costosas o no se trata precisamente de gastar en comidas, en alimentos, sino es la actitud. Es la actitud de que alguien viene de otra ciudad y quiero asegurarme que esté bien. Alguien viene a mi casa y quiero asegurarme que esté a gusto. Eso es ser hospedador. Y agrega un detalle importante, e insistimos en no menospreciar los detalles. ¿Qué dice al final? Versículo 9, sin murmuraciones. Es sabio Dios, porque cuando recibimos a alguien, nuestra carne nos va a proponer que ya que se retiró, analicemos la visita. Y eso es murmuración. Tengamos mucho cuidado. Es necesario esforzarnos por quedarnos solo con lo agradable, solo con lo bueno, y seguramente hay cosas.
Pero si comió bien o no comió, si se acabó el café o no, si le gustó la galleta o no le gustó, si se paró 4 veces al baño o no, eso no lo debemos de estar hablando. ¿Por qué? Porque es murmuración. Suena sencillo, ¿verdad? Como el otro día que nos visitó el hermano. No, no es cierto. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Hospedemos entre nosotros, visitémonos. No es precisamente ir a pasar la noche en casa de alguien más. Está incluido, pero es la actitud de recibir y de asegurarme que la persona esté bien. Y en general, versículo 10 y 11 nos habla de usar nuestros dones en las demás personas. Segunda cosa, primera a los Corintios, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Dice, versículo 10. Acompáñenme, los que ya hayan llegado ahí. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Buscar las mismas metas espirituales, hermanos, no estar buscando cosas distintas, no estar acumulando opiniones diversas o diferentes a lo que sabemos la mayoría considera correcto, espiritual, bíblico. No vayamos acumulando diferencias en nuestro corazón, en nuestra mente, como aquel que escucha una predicación o ve la actitud que se nota en la congregación y él dice para sí: yo pienso diferente, yo soy distinto. Pudiera no parecer nada, pero atenta contra la unidad. No estoy diciendo que no tengamos opiniones diversas, diferentes, las tenemos, pero la unidad, tener una misma meta, tener una misma mente, es una bendición. En lugar de tener metas paralelas, egoístas, mundanas o seculares, tengamos mucho cuidado. Si alguien considera que puede tener un cristianismo y opinar lo mismo con la gente, pero en lo personal tener metas seculares distintas, sentir que te mueves en un ambiente diferente, mundano tal vez, secular, hay que tener mucho cuidado. Tal vez no hablamos de pecado, pero tampoco hablamos de unidad. Unidad con la iglesia de Dios, en un mismo parecer, dice el texto, caminar en la misma dirección. Es una cuestión sencilla, pero si no la menospreciamos, Dios puede obrar grandes bendiciones. Y la unidad de la iglesia, hermanos, Dios la usa para que otros se conviertan. La unidad de la iglesia la usa para que otros se conviertan. Bueno, te agradezco. Gracias. Gracias. Sí, todavía estoy un poquito lastimado de la garganta, regresando de la visita a Tapachula. No justamente el día que regresamos, pero unos días después comencé a perder la voz y después empezó mi esposa y si era laringitis, faringitis, una de esas dos. Ya llevamos 2 tratamientos, yo uno con vitaminas y luego antibiótico. Ya debería estar bien porque eso fue ya hace una semana que terminé los 2 tratamientos, pero todavía estoy un poquito lastimada. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Y 14. Decía el pastor Enoch: ayudan a mi garganta. Voy a aprovechar su recomendación, ayudan a mi garganta. 13 y 14, hermanos, por favor, fuerte para que se escuche en la grabación. En resumen, servirnos unos a otros,
amarnos unos a otros verdaderamente. Dice en el versículo 15, que no leímos, pero lo agrego, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, qué palabras, ¿no? Qué frase. Pareciera muy actual. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Como decimos nosotros cuando alguien habla de otras personas y la critica y dice que está recortando a la persona. ¿Han escuchado eso? Y que se comieron a fulanito con los chismes o en la murmuración. Son frases muy similares, ¿verdad? Bueno, la Biblia lo expresa así, que si dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, está hablando de chismes, de murmuraciones, de críticas. Lejos de que nos amemos unos a otros, está exhibiendo que si solo nos la pasamos criticándonos, envidiándonos, aborreciéndonos, molestándonos, buscando la manera de evadirnos, pues no vendrán bendiciones de Dios. La recomendación bíblica es servirnos unos a otros y esto hacerlo por amor, verdaderamente. Cuidarnos de la competencia, de las motivaciones ocultas y carnales. Cuidarnos de la parcialidad al servir. Mucho cuidado con eso, Santiago lo aclara muy bien. Dispuestos a invertir de lo nuestro sin queja. Porque a veces pareciera que son trueques lo que a veces se hace, ¿verdad? Hablando de lo que damos a la obra del Señor. O hablando del concepto de la iglesia, pareciera que algunos llegan a creer que la iglesia está para darnos. Y por supuesto que es una bendición cuando la iglesia nos puede dar. ¿Y cuánto nos ha dado, hermanos, a través de estos años? Yo llegué en el 98 y puedo enlistarles las cosas que he recibido de parte de la iglesia desde la primera ocasión que fui confrontado con la palabra de Dios estando en Carretas. Y decidí en ese entonces dejar mis vicios y dejar mi lenguaje equivocado y vulgar. Fui confrontado con la palabra de Dios. Desde ese instante, esta bendita iglesia empezó a darme un sinnúmero de cosas, de bendiciones, y Dios la ha usado. Pero ¿qué de dar a la iglesia? ¿No les parece que es una enseñanza bíblica? ¿Dar a la iglesia? Sí, dar a la iglesia. De hecho, la Biblia clara y específicamente habla de diezmos y ofrendas. Y es un tema en algunos casos delicado. ¿Por qué será? No lo sé. No debería ser delicado ni difícil. Es un mandamiento. Dar a la iglesia. Pero a veces tenemos la actitud de que la iglesia nos dé, que la iglesia cubra todo y que la iglesia pague todo. Y es una instrucción, mis queridos hermanos, que queremos dar a los diferentes ministerios. Que los ministerios, por supuesto, que pueden contar con el fondo de la iglesia, porque también para eso está. Pero si cada ministerio en la iglesia que desarrolla distintas labores se organiza y nos organizamos y nos preparamos para dar de lo nuestro, siendo de bendición a otros, dando ejemplo a otros, ¿sabe qué cosas haríamos? Mayores. Y gracias a Dios que muchos ministerios lo están haciendo. Gracias a Dios por eso. El anhelo es que todos lo hagamos. Esa es la idea bíblica. Dar a los demás y dar sin murmuración, dar sin queja. No comparándonos, no diciendo yo di más, ¿por qué él no da? ¿Por qué aquellos no dan? ¿Por qué él sí dio y ese no? ¿Por qué se le da a este? ¿Por qué no a aquel? Y una actitud equivocada que a veces adoptamos, de crítica, de competencia, en lugar de estar dispuestos a servir, a dar de lo nuestro sin queja, sin murmuración. Invertir de lo nuestro. Hebreos capítulo 10, por favor. Recordemos que estamos viendo esto y la base o lo que yo utilicé para recordar estas verdades, hay muchas más, pero lo que yo utilicé fue el ejemplo de Pedro en Hechos capítulo 9. Estoy haciendo una especie de paralelismo con lo que Pedro hizo. Y recordemos que Pedro estuvo dispuesto a moverse de un pueblo a otro. Invirtió días, invirtió energías, invirtió su salud, invirtió su conocimiento, hizo todo lo que pudo para ayudar a los hermanos. Dio, ayudó, dependió de Dios,
Es lo que estamos analizando. ¿Solo Dios se lo encargó a Pedro? No. También lo espera de nosotros. Hebreos 10, versículo 24 y 25, por favor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este congregarnos, no dejarnos de congregar, está en un contexto de servicio, hermanos. Está en un contexto de exhortaciones, de amonestaciones, de alentarnos unos a otros. Por eso dice en el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Que el padecimiento de otro no sea indiferente para mí. Que la situación difícil de alguien en nuestra iglesia, como el pastor Enoc nos lo recordó hace días, hace semanas, solo lo veamos como una oportunidad para poder ser de bendición. Es una oportunidad que Dios me está dando a mí. No sé si al de al lado, no sé si el de al lado lo va a entender, pero yo quiero entenderlo así. Es una oportunidad que Dios me da para ser de bendición. ¿Cómo? Dios nos da sabiduría en la medida de nuestras posibilidades. A veces será simplemente visitando y escuchando para tomarle del hombro y orar con esa persona. En otras ocasiones será tal vez compartiendo una despensa, una ofrenda, ayudando con medicamentos, visitando en el hospital o en casa donde esté la persona, o como acaba de suceder en Veracruz, organizarnos para llevar cuestiones materiales. Es donde debemos pedirle sabiduría al Señor. Pero ¿notaron lo que Pedro hizo? Quiero preguntarles, no vamos a regresar porque ya lo leímos, pero en Hechos 9, ¿usted se imagina a Pedro invirtiendo recursos en algo? ¿En qué será? Tal vez en el pasaje, ¿verdad? En el trayecto, pero a partir de ahí no se menciona. Es más, hasta me imagino que los hermanos en Lida, en Jope, en Sarón, vieron esa oportunidad para hospedar al hermano Pedro, al apóstol, tremendo siervo de Dios. Y tal vez hasta se peleaban por hospedarlo. Y es probable que cubrieron sus alimentos, que buscaron que en algún momento descansara, porque dice que se quedó muchos días. Y seguramente también aprovecharon y estaba Pedro con una agenda llena de consejerías, de pláticas, de atender algunas cuestiones, otros problemas, ayudar a otros. Se organizaron para predicar y tal vez convocaron a los jóvenes y Pedro les predicó. Tal vez convocaron a todos los varones y Pedro les predicó. Tal vez se juntaron Sarón, Lida, Jope y Pedro les predicó, no lo sé. Pero si notan, en esa ocasión no se habla de recursos invertidos directamente en esta actividad. Y en esos días, en otras ocasiones sí, se habla de darles alimento y otras circunstancias. Pero aplicándolo a nuestro contexto, es lo mismo que el Señor espera de nosotros. Dice en el versículo 24 que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y cuando entra el texto de no dejando de congregarnos, es en ese contexto. Es con esa idea. ¿Cuál es la idea entonces de congregarnos? ¿Venir a cumplir? ¿Venir para que el pastor me vea y me ponga palomita y no me ande regañando entre semana? No. Y no regañamos a nadie, ¿eh? ¿Pero para qué vengo? Pues precisamente para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es la idea. Hebreos 10, 24 y 25 es el que leímos, pero también Primera de Pedro, por favor. Penúltima acción. Primera de Pedro, capítulo 4, dice el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7?
Dice, sed sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. Orar estar en constante comunión con el Señor, insistir en nuestra vida espiritual, depender de Él siempre, es algo que el Señor espera de nosotros. Colosenses 3:17 nos recomienda, es un texto conocido, nos recomienda que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sabe que no es una fórmula mágica? ¿Sabe que no está diciendo que digamos la frase en el nombre del Señor? No se trata de eso. Se trata de conocer lo que el Señor quiere, saber lo que el Señor espera de nosotros y hacer eso en el nombre del Señor. Lo mismo que Corintios 10:31, es un texto paralelo. Primero a los Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para hacer estas dos cosas, algo en el nombre del Señor y algo para la gloria de Dios, necesitamos el conocimiento de la voluntad de Dios. Y ese está aquí. Necesitamos saber qué le agrada a Dios y qué le desagrada. Es necesario tener ese conocimiento para poder cumplir con esto. Y eso no viene sino en una relación estrecha. El conocer a Dios aporta a mi relación. Comunión es un sinónimo de relación, de amistad. Y en mi amistad con Dios necesito conocimiento de Él. Él me conoce a detalle. Él me formó cuando estaba en el vientre de mi madre. Dios me conoce, pero yo debo conocerlo a Él, y el conocimiento de Dios está en su palabra. No está en la opinión de alguien, no está en la religión, está en su palabra. Así que también Dios espera que fortalezca mi relación con Él. Son cuestiones sencillas: orar, leer, venir a la iglesia, estudiar. Y por último, Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6, dice el versículo 7 en adelante, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué dice el 9 y 10? Acompáñenme, por favor. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. En el versículo 9, cuando dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, la palabra hacer viene del griego poieo, que también se traduce poner en práctica. Poner en práctica. ¿Qué? Lo que sabemos que es bueno. Lo que sabemos que se requiere. El Señor espera que lo hagamos, y luego, de manera interesante, dice que mayormente con los de la familia de la fe. Con los de la familia de la fe. No nos quedemos solo con la idea de que solo mi familia, sino, dice la Biblia, la familia de la fe. Abramos esas puertas, hermanos. Extendemos el concepto familia a la familia en Cristo. Somos una familia. Cuando aceptamos el término, cuando aceptamos ese concepto y profundizamos en él, nos empezamos a ver diferente. Sabe que yo tengo familiares y que con esos familiares comparto muy pocas cosas, y sabe que aquí hay hermanos que yo tengo en Cristo y tú también, con quien comparto más cosas que con esos familiares. Algunos de ellos ni son creyentes, algunos son religiosos. Y yo comparto más cosas con muchos de ustedes, con el pueblo de Dios, que con familiares. Gente que tiene la misma sangre, ¿verdad?, que uno. Hay familiares que ni conozco y unos que ni me quieren conocer. Tendrán sus razones, ¿verdad? Lejanos, cercanos. ¿Hay familia sí o no? Hay familia que hasta decide retirarse, ¿sí o no? Hay familia que decide retirarse y dejarse. Eso le pasó a mi papá. Mi papá, su papá, lo dejó. Dejó a mi abuelita con 2 chamacos y se fue.
Gracias a Dios se volvió a casar y ese varón con quien se casó tuvo otros dos hijos, mis tíos, y es una historia bonita. Sin embargo, el papá de mi papá no quiso saber nada de él, mucho menos de nosotros. Extraño, ¿verdad? No compartimos nada. Pero entre nosotros compartimos todo. Un mismo espíritu, un bautismo, una fe, un Señor y un Padre. Tenemos las mismas promesas, los mismos anhelos. Tenemos un mismo Dios. Abramos ese concepto, mis hermanos. Somos la familia en Cristo. ¿Notan que Pedro lo vio así? ¿Quién eran esas personas de Jope? ¿Quién eran esas personas de Lida? ¿De Sarón? Estoy seguro que Pedro no los conocía. Pedro fue a visitar, como dice el pasaje, a todos los creyentes, a los santos. Pero como su concepto de familia en Cristo estaba bien establecido y estaba abierto, pues esa familia en el Señor creció. Esa es la idea para nosotros también, hermanos. Por eso es que debemos insistir en que no haya roces, pugnas, reyertas entre nosotros, diferencias, y las va a haber, pero aprendamos a enfrentarlas, aprendamos a arreglarlas. ¿Quién no ha tenido un problema? Levante su mano. Los pequeñitos, ¿verdad? La van a levantar. Pero los adultos, todos. Sabía que también, lo acabamos de platicar, ¿verdad? En una platiquita de consejería hace unos días, también para pelear se necesita principios bíblicos. No para saber dónde pegar, no. Para discutir, para arreglar un problema. Se necesitan principios bíblicos. Cuando yo sé que la Biblia no espera que yo arregle mis problemas a gritos y con maldiciones, yo necesito saberlo. Necesito saber que Dios no espera eso de mí. Entonces no voy a arreglar los problemas con maldiciones y con gritos ni azotando las cosas. Pero así me enseñaron, ¿verdad? No se arreglan así los problemas. O insistiendo en que yo tengo la razón y tú estás mal y tú siempre estás mal y yo siempre tengo la razón, y cuando voy a la Biblia me dice que no debo mentir. Entonces me doy cuenta que tampoco debo insistir en esa mentira de que yo siempre tengo la razón. De vez en cuando debo reconocer que me equivoco. Ese de vez en cuando fue misericordia, ¿eh? Yo creo que siempre. ¿Me explico, hermanos? Son cuestiones sencillas, aparentemente, que si yo las respeto y las establezco en mi vida, Dios va a comenzar a hacer cosas grandes. Por eso el título para cerrar fue: las grandes bendiciones comienzan con pequeñas acciones. Haciendo esto, hermanos, no menospreciando las cosas pequeñas, esperemos que Dios intervenga y haga milagros frente a nosotros y a través de nosotros. Es el mismo Dios, que no se nos olvide, a quien servimos, es el mismo que Pedro sirvió. Que Dios los bendiga y nos use juntos en este 2026, mis queridos hermanos. Feliz año nuevo. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre. Gracias, Señor, por el ejemplo que vemos en Pedro, por estas acciones sencillas que él realizó, a las cuales se aferró y que no menospreció y siguió considerando como muy importantes, porque lo son. Gracias, Señor, porque vemos a un apóstol formado, maduro, con muchas bendiciones, con reconocimiento. Lo vemos visitando y lo imaginamos sencillo entre los hermanos. Gracias porque siguió considerando importante orar a ti, escuchar a los hermanos que necesitaban ayuda y hacer su parte. Gracias, bendito Dios, por el ejemplo que nos da, el que estuvo dispuesto a moverse de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, porque era necesario para ayudar. Ayúdanos, bendito Dios, en nuestro contexto. Ayúdanos hoy, Señor, en nuestra cultura, en medio de tantas actividades y labores y responsabilidades y trabajo. Ayúdanos, Señor, para no menospreciar las acciones pequeñas que tú también esperas de nosotros. Y te rogamos, Señor, juntos como iglesia, te suplicamos, nos bendigas. Que nos bendigas y nos uses en este nuevo año. Usa tu iglesia, Señor,
Permítenos ver milagros que tú obres delante de nosotros, en nuestra iglesia y a través de nosotros, Señor. Úsanos, es un anhelo. Ayúdanos a identificar las cosas que debemos hacer en las diferentes circunstancias que tú nos permitirás estar. Está con nosotros, Señor, te ruego. Pongo en tus benditas manos a la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias.